Así que ahí estaba yo, el cabo Jaque Bulldozer Murphy, agachado detrás de lo que solía ser un bonito monumento cefiano a su glorioso lo que sea, ahora sirviendo como mi receptor de balas personal en el encantador destino vacacional conocido como Kilo 7. Y déjame decirte, los folletos de viaje realmente subestimaron la estética de zona de guerra activa. Los ceprianos, benditos sean sus pequeños corazones escamosos, nos habían estado disparando durante unas 6 horas seguidas. Estos tipos son lo que llamarías una raza guerrera orgullosa. Ya sabes el tipo. 7 toneladas de altura, construidos como refrigeradores con problemas de control de la ira, y tienen toda esta cosa del honor y la gloria. Miran a los humanos y ven mamíferos suaves y rosados que probablemente lloran en películas tristes, lo cual, para ser justos, yo totalmente lo hago, pero eso no viene al caso. Lo que pasa con los cepranos es que nunca han descubierto que los humanos no luchan como todas las demás especies de la galaxia. La mayoría de las razas civilizadas tienen estas pequeñas y pulcras reglas sobre la guerra. Zonas de batalla designadas, conflictos programados, probablemente almuerzos con catering, por lo que sé. Los humanos somos de esa especie que se presenta a un duelo de espadas con una bazuca y luego pregunta por qué todos nos miran raro. Pero hoy fue diferente. Hoy, los cepreanos habían hecho algo que hizo que incluso mi conciencia, curtida en el combate y moralmente flexible, diera una pequeña voltereta hacia atrás. A través de mi mira, pude ver su posición defensiva a unos 200 m. Y allí, acurrucados tras sus barreras de energía, había una docena de cachorros ceprianos. Ahora bien, he visto cosas muy desastrosas en mis 12 años de servicio militar. Luché en 17 mundos diferentes, me dispararon criaturas que técnicamente no deberían existir según la física, y una vez tuve que explicarle a mi oficial al mando por qué había iniciado accidentalmente una guerra religiosa en un planeta donde los lugareños adoraban los electrodomésticos. Pero usar a tus propios hijos como escudos humanos era un nuevo mínimo, incluso para una especie que consideraba el combate recreativo de gladiadores una actividad familiar. Los cachorros no tendrían más de 5 o 6 años en equivalente humano. Y estaban completamente aterrorizados. Sus grandes ojos dorados, lo único suave de la anatomía sapiriana, no dejaban de moverse como si intentaran averiguar de dónde venía el peligro. Atención, chicos. Venía de todas partes. Murphy. La teniente Torres se arrastró hasta mí, su voz apenas audible por encima del sonido de las armas de energía que convertían oxígeno en perfecto estado en espectáculos de luces muy caros. El mando ordena una retirada táctica. Estos lagartos nos tienen inmovilizados y el apoyo aéreo está a 20 minutos. No perdía de vista a esa posición defensiva. Los adultos ceprianos disparaban por encima de las cabezas de los cachorros, usándolos como cobertura viviente. Cada vez que mi escuadrón intentaba devolver el fuego, dudábamos porque nadie quería explicarles a los altos mandos por qué habíamos convertido a un grupo de niños alienígenas en daños colaterales. Los tribunales de crímenes de guerra son notoriamente malos para el ascenso profesional. ¿Me oíste, Murphy? Taurus me agarró del hombro. Nos retiramos. Sí, te oí. Finalmente aparté la vista de la mira, procesando la situación táctica. ¿Qué situación táctica? Nos retiramos. Nos reagrupamos. Y dejamos que los pilotos conviertan este lugar en un estacionamiento. Señalé hacia la posición enemiga. ¿Ves esos cachorros, teniente? Torres levantó sus binoculares y se quedó muy callada. Después de unos 30 segundos, los bajó y me miró con la expresión de quien acaba de darse cuenta de que su subordinado está a punto de hacer algo monumentalmente estúpido. Murphy, no dije nada. Tienes esa mirada. La mirada que dice que estás a punto de hacer algo que te va a dar una medalla o un tribunal militar. Posiblemente ambos. La cuestión es que me llamen excavadora. No es porque sea particularmente grande o intimidante. Bueno, soy un don nadie de 1,80 metros de pura terquedad de Kentucky, pero he visto a muchos marines más grandes. No
El apodo viene de mi tendencia a abordar los problemas con toda la sutileza de la maquinaria de construcción. Obstáculo en mi camino, atravesarlo. Fortificación enemiga, atravesarla. Situación diplomática compleja que requiere un manejo delicado. Lo adivinaste, atravesarlo por el medio y ver qué pasa. Este defecto de carácter en particular me ha metido en problemas más de las que me gustaría contar. Como ese incidente en la estación próxima donde puede que haya desafiado accidentalmente al embajador Turan a un combate singular porque pensé que estaba insultando a mi madre. Resulta que solo estaba comentando sobre los hábitos alimenticios humanos. Pero dejando de lado los malentendidos culturales, mantengo mis acciones. La cuestión es que, cuando veo a esos cachorros siendo utilizados como escudos vivientes, toda la parte racional de mi cerebro empieza a gritarme que siga órdenes, me retire y deje que alguien más lo resuelva. Por desgracia, la parte racional de mi cerebro nunca ha estado a cargo de las decisiones importantes. Ese honor le corresponde a la parte que una vez me convenció de alistarme porque mi orientador del instituto dijo que nunca llegaría a nada importante. Verás, crecí en un hogar de acogida, pasando de una familia a otra que o estaba demasiado ocupada, o demasiado pobre, o demasiado desorganizada para lidiar con un chico que tenía lo que mi asistente social llamaba diplomáticamente problemas de autoridad. Para cuando cumplí 17 años, había vivido en 14 hogares diferentes y asistido a 9 escuelas diferentes. Aprendes enseguida que a veces los adultos que se supone que deben protegerte son los mismos que te dejan en evidencia cuando las cosas se complican. Así que cuando veo a esos cachorros apirianos acurrucados detrás de sus padres, que los usan como escudos humanos o escudos alienígenas, lo que sea, algo en mi cerebro simplemente se rompe. No de una forma loca, claro. Más bien como un equipo militar carísimo que ha funcionado a la perfección hasta que más lo necesitas y entonces decide interpretar su programación de la forma más literal e inoportuna posible. Murphy. Veo cómo te engranan las cosas en esa cabeza vacía, dijo Taurus, con ese tono peligroso que usan los superiores cuando están a punto de recordarte cuántas maneras pueden arruinarte la vida. Sea lo que sea que estés pensando, deja de pensarlo. Solo pienso que es un buen día para dar un paseo. Un paseo en medio de una zona de combate activa. El aire fresco te sienta bien, teniente. Aclara la mente. El soldado Kowalski, que había estado teniendo en silencio lo que parecía una experiencia religiosa cada vez que un rayo de energía se acercaba a menos de 3 metros de su posición, se acercó a rastras para unirse a nuestra pequeña sesión de estrategia. Sargento, por favor, dime que no estás planeando lo que creo que estás planeando. No sé qué crees que estoy planeando, Kowalski. Estás planeando salir y atrapar a esos cachorros, ¿verdad? ¿Ves? Ahí es donde te equivocas. Empecé a revisar mi equipo con la precisión metódica de quien está a punto de hacer algo increíblemente estúpido y quiere hacerlo bien. No estoy planeando nada. Planificar implica que lo he pensado bien. Ford me agarró del brazo. Jaque, escúchame. Sé que tienes algún tipo de complejo de héroe, pero esto es un suicidio. Esos son combatientes enemigos que usan a sus propios hijos como escudos. Es horrible, pero no es nuestro problema. Tienes razón, dije, lo que pareció aliviarla visiblemente hasta que continué. Es mi problema. Así no funciona la estructura de mando militar, teniente. Con el debido respeto, la estructura de mando militar nos ha metido en una situación en la que estamos acorralados por gente lagarto que cree que poner en peligro a los niños es una doctrina táctica válida. Tal vez sea hora de intentar algo diferente. El resto de mi escuadrón ya se había reunido, probablemente atraídos por el sonido de su sargento teniendo lo que generosamente podría llamarse un episodio psicótico. Allí estaba Rodríguez, mi experto en demoliciones, que parecía que ya estaba calculando patrones de explosión para el máximo efecto dramático. 10. No confundir con ninguna Sarah Chen, este era Billy Chen, nuestro médico, quien tenía la desafortunada costumbre de acertar en todo lo médico, incluyendo sus frecuentes predicciones sobre cuál de mis planes me mataría. Bulldozer,
dijo Chen con esa voz paciente que usaba al explicar por qué saltar de edificios no era una táctica de combate efectiva. Esos cachorros están a 200 metros de distancia a través del fuego activo. Los sapirianos tienen armas de energía, cañones de plasma y lo que parece ser una especie de sistema de defensa automatizado. Estarás muerto antes de que llegues a los 15 metros. Billy, amigo mío, tienes tan poca fe en el poder de la estupidez humana. Tengo una fe tremenda en la estupidez humana. Precisamente por eso sé que esto no funcionará. Me puse de pie, lo que hizo que todos se agacharan porque, al parecer, mi cabeza ahora era un objetivo prioritario para cualquier seperiano con un arma funcional. La cuestión es la siguiente, chicos. Esos cachorros no pidieron nacer en una cultura guerrera que cree que el honor es más importante que el sentido común. No pidieron que sus padres los usaran como escudos humanos. Y no pidieron verse atrapados en medio de una guerra entre su gente y un grupo de humanos que solo intentan evitar que la galaxia se desmorone. Eso es muy filosófico, dijo Torres apretando los dientes. Pero no cambia la realidad táctica. Quizás no, pero esto es lo que sé sobre la realidad táctica. A veces, la decisión más acertada tácticamente también es la más moralmente ineficaz. Y a veces, solo a veces, hacer lo correcto es tan descabellado que funciona porque nadie lo espera. Terminé de revisar mi arma y comencé a moverme hacia el borde de nuestra cobertura. Además, ¿qué es lo peor que podría pasar? Morir, gritó todo el escuadrón al unísono. Bueno, sí, eso está. Pero piénsenlo. Si muero haciendo algo tan estúpido, tendrán la mejor historia de guerra de la historia. ¿Recuerdan aquella vez que Bulldozer murió intentando rescatar cachorros enemigos? Esa es la clase de historia que te da bebidas gratis de por vida. Torres hizo un último intento desesperado por calmar la situación. Murphy, como su comandante, le ordenó que se retire. Hice una pausa y la miré. Teniente, como su subordinado que está a punto de cometer un acto de insubordinación tan espectacular que acabará con mi carrera o iniciará un nuevo capítulo en el manual de guerra no convencional. Acepto respetuosamente su orden y la interpreto como una sugerencia contundente. Y dicho esto, salí de nuestra cobertura y comencé a caminar hacia 200 metros de terreno abierto, con fuego enemigo activo, y lo que iba a ser la acción más heroica de mi vida o la forma más estúpida en que alguien se hubiera matado en la historia de la guerra interestelar. Bueno, murmuré para mí mismo mientras el primer rayo de energía pasaba zumbando junto a mi cabeza. ¿Esto es heroico o realmente estúpido? Probablemente ambas cosas. Ahora, quiero que entiendas algo sobre caminar bajo el fuego enemigo. No es como en las películas, donde el héroe se pavonea con confianza entre explosiones mientras suena música dramática y su cabello se mantiene perfectamente peinado. En realidad, es más como intentar cruzar una autopista concurrida con un letrero de neón que dice práctica de tiro gratuita y esperar que todos los que te disparan tengan una puntería pésima. Los primeros 50 metros fueron lo que me gusta llamar la fase de, oh, Dios mío, ¿qué he hecho? Rayos de energía pasaban zumbando junto a mi cabeza con ese sonido característico que suena como avispas enfadadas discutiendo con un taladro eléctrico. Los Sepiers estaban claramente confundidos por mi enfoque. Probablemente porque la mayoría de las especies sensatas ya se habrían puesto a cubierto, o al menos habrían mostrado algunos instintos básicos de supervivencia. Pero esto es lo que pasa con los humanos y que otras especies nunca comprenden del todo. No somos sensatos. Somos la especie que miró el fuego y pensó, apuesto a que puedo hacerlo aún más peligroso poniendo. Lo metían en un tubo de metal y disparaban cosas con él. Somos quienes descubrimos la velocidad de la luz. No a través de una investigación científica minuciosa, sino porque un loco decidió ver qué pasaría si le dabas a un reactor nuclear solo café y una mala decisión. ¿En serio? Grité a la posición Ceprian mientras un disparo particularmente cercano me quemaba las cejas. ¿Rayos de energía morados? ¿Eso es lo que elegiste? Bueno, aprecio la elección estética. Muy majestuoso, pero ¿no podrías haber elegido algo un poco menos visible?
¿Quizás un bonito tono tierra? ¿Algo que se integrara con el paisaje? El tiroteo se ralentizó por un momento. Probablemente porque intentaban averiguar si el humano estaba criticando el diseño de su arma en medio de un tiroteo, lo cual, para ser justos, era yo. A los 100 metros, había entrado en lo que los estrategas militares probablemente clasificarían como la zona de supervivencia estadísticamente imposible. Según todos los modelos informáticos jamás creados, ya debería haber muerto de 17 maneras diferentes. Pero los modelos informáticos no tienen en cuenta la fuerza más poderosa del universo, el rencor humano. Yo estaba demasiado molesto con la situación como para morir. ¿Sabes cuál es tu problema? Continué mi conversación unilateral con mis supuestos verdugos. Nada de creatividad. Con ustedes, todo es cuestión de ideas. ¿Dónde está el arte? ¿Dónde está la chispa? En la Tierra, teníamos a un tipo llamado Vincent Van Gogh que podría haberte enseñado algo sobre la expresión creativa. Es cierto que se cortó la oreja, pero aún así, el hombre tenía estilo. Ahora podía ver a los cachorros con más claridad, y me miraban como si fuera una criatura mítica, lo cual, considerando que era un humano caminando por una zona de combate mientras daba conferencias de historia del arte, no era del todo inexacto. Sus grandes ojos dorados estaban abiertos con una mezcla de terror y fascinación, como si no pudieran decidir si estaba allí para salvarlos o comérselos. Los adultos cefianos, mientras tanto, mantenían lo que parecía una acalorada discusión sobre técnicas de tiro adecuadas. Podía oírlos discutir en su idioma, que suena como alguien que intenta hablar inglés mientras hace gárgaras con grava. Por lo que pude entender, con mi limitado vocabulario cepiano, aproximadamente la mitad querían concentrar el fuego y convertirme en un crujiente agujero con forma humana en el suelo, mientras que la otra mitad parecía sugerir que tal vez deberían ver qué planeaba hacer realmente este loco mamífero. A los 150 metros, ocurrió algo interesante. Uno de los soldados seherianos más jóvenes, se nota porque aún no han desarrollado las puntas de los hombros, bajó ligeramente el arma e inclinó la cabeza hacia mí. Lo saludé. Hola, amigo. Bonito día para la guerra, ¿verdad? Aunque, debo decir, podrías mejorar tu sincronización. ¿Siempre programan estas cosas durante el almuerzo? Porque tengo mucha hambre. Y hay un sándwich en la base con mi nombre. Bueno, técnicamente solo dice propiedad de J. Murphy, pero ya se entiende. El joven soldado miró a sus compañeros, luego a mí, y luego negó con la cabeza en lo que estoy bastante seguro que era el gesto universal para decir: no tengo ni idea de qué está pasando ahora mismo, pero estoy bastante seguro de que no debería estar pasando. Fue entonces cuando lo oí. El sonido que todo padre, independientemente de su especie, reconoce al instante. Uno de los cachorros lloraba. No era el llanto furioso y exigente de un niño en una rabieta, sino el llanto asustado y desesperanzado de alguien demasiado joven para entender por qué el mundo se ha convertido de repente en un lugar aterrador. Y justo ahí fue cuando mi tranquilo paseo bajo el fuego enemigo se convirtió en algo completamente distinto. Bueno, ya basta. No le dije nada a nadie en particular y empecé a correr, aunque generosamente, si ignorabas que todavía me tomaba tiempo para esquivar rayos de energía y seguir comentando las tácticas militares sapirianas. Los últimos 50 metros fueron un torbellino de adrenalina, fuego láser y palabrotas cada vez más creativas en 3 idiomas diferentes. Llegué a su perímetro defensivo justo cuando el comandante Bexar, supe que era el comandante porque tenía los picos más grandes en los hombros y los tatuajes faciales más elaborados, se adelantó para recibirme. Bexar medía unos 2,2 metros de puro guerrero seheriano, con la complexión de un tanque, con problemas para controlar la ira y una armadura que probablemente costaba más que mi salario anual. Me miró con la expresión de alguien que intenta resolver un problema matemático particularmente difícil. Solo que el problema estaba cubierto de sudor, ligeramente chamuscado por los bordes, y acababa de atravesar 200 metros de fuego activo para tener una conversación. Humano, dijo en un inglés con acento pero perfectamente claro.
O eres la criatura más valiente que he conocido o la más espectacularmente estúpida. Lo miré, me limpié un poco de hollín de la cara y sonreí. ¿Por qué no ambas cosas? Detrás de él, los cachorros estaban apiñados, 12 pares de ojos dorados mirándome como si fuera su salvación o el depredador más extraño de la galaxia. El más pequeño, que no tendría más de 4 años, seguía llorando. Así que le dije a Vexar, señalando a los cachorros, ¿vamos a quedarnos aquí y hablar de mi salud mental, o vamos a hacer algo con respecto al hecho de que estás usando a niños como humanos? Escudos. Porque debo decirle, comandante, que eso no es precisamente cubrir de gloria a su especie. El rostro de Vexar recorrió unas 17 expresiones diferentes en 3 segundos. Confusión, ira, indignación, más confusión, lo que podría haber sido vergüenza, y finalmente se decantó por algo que parecía respeto a regañadientes mezclado con la creciente comprensión de que estaba tratando con un completo lunático. ¿Pasaste por un combate activo para darme un sermón de ética militar?, preguntó, con ese tono de voz que sugiere que alguien está reconsiderando sus decisiones vitales. Bueno, dicho así, suena un poco a sermón, admití. Pero sí, más o menos. Verá, de donde yo vengo, tenemos la loca idea de que tal vez, solo tal vez, no se usan niños como atrapabalas. Llámeme anticuado. Los cachorros habían dejado de llorar y ahora me miraban con la fascinación que suele reservarse para los desastres naturales o los trucos de magia realmente buenos. Me agaché a su altura, lo que me puso cara a cara con 12 pares de los ojos más grandes y expresivos que jamás había visto en ninguna especie. Hola, pequeños, dije con un tono que esperaba tranquilizara. Disculpen el ruido. Los adultos están discutiendo sobre la etiqueta en el campo de batalla. La cachorra más pequeña, una hembra con escamas plateadas brillantes mezcladas con el verde seiriano habitual, dio un paso tentativo hacia mí. Dijo algo en su idioma que no entendí, pero el tono era universal. Era el sonido de una niña asustada preguntando si todo iba a estar bien. Lo sé, chaval. Lo sé. Miré a Vexar. Este es el trato, comandante. Voy a llevar a estos cachorros de vuelta a mi posición. Puedes dispararme si eso te hace sentir mejor con la situación, pero te pido que no les dispares a ellos. Cortesía profesional, de un guerrero a otro. Vexar ladeó ligeramente la cabeza, lo que, según aprendí, era el equivalente cefriano a levantar una ceja. Tú cargarías a niños enemigos en combate. Yo cargaría a niños en combate. Lo del enemigo es simplemente un momento desafortunado. Lo que sucedió después fue algo que los historiadores militares probablemente pasarían décadas analizando. Vexar miró a sus cachorros, me miró a mí, miró a sus soldados, y luego hizo algo que contradecía todo lo establecido. La doctrina militar saperiana jamás escrita. Se hizo a un lado. «Estás loco», dijo simplemente. «Sí, me lo dicen a menudo». Levanté al cachorro más pequeño, que inmediatamente me rodeó el cuello con sus bracitos con la fuerza desesperada de quien encuentra a un adulto que no la usa activamente como ventaja táctica. «Vamos, cariño. Vamos a llevarte a un lugar seguro». El camino de regreso fue donde las cosas se pusieron realmente interesantes. Verás, cargar con un niño alienígena asustado a través de un tiroteo mientras otros 11 cachorros te siguen como el desfile más peligroso de la galaxia requiere cierta creatividad táctica. Sobre todo, requiere aceptar que probablemente vas a morir y decidir que sea lo más educativo posible. Ahora, niños, dije con mi mejor voz de guía turístico mientras caminábamos por el campo abierto, si miran a su izquierda, verán a mis compañeros de escuadrón teniendo lo que parece ser una crisis nerviosa colectiva. Esa es la teniente Torres, y probablemente esté escribiendo mi obituario ahora mismo. Una mujer muy minuciosa, la teniente. Estoy seguro de que será muy halagador. Los cachorros, benditos sean, parecieron entender que intentaba mantenerlos tranquilos. Aunque no entendían mis palabras, se mantuvieron cerca, moviéndose en un grupo compacto,
con los más pequeños agarrando a los mayores. Era como presenciar una lección en tiempo real sobre cómo no todos los instintos son malos, incluso en una especie guerrera. A mitad de camino, ocurrió algo extraordinario. El fuego sapiriano cesó. No se ralentizó, no se redirigió, se detuvo. Silencio absoluto, salvo por el sonido de pequeños pies sobre terreno accidentado y mis continuos comentarios sobre el paisaje local. Y si miran hacia atrás, dije sin voltearme, notarán que sus parientes aparentemente han decidido que dispararle a un humano que lleva a sus hijos en brazos podría no ser la mejor decisión táctica. Muestra una notable moderación. De verdad, estoy impresionado. Lo que no pude ver, pero que supe más tarde por el informe posterior a la acción de Torres, fue que el comandante Bestar estaba teniendo lo que solo podría describirse como la discusión silenciosa más intensa de la historia militar con su personal superior. Sin palabras, solo un montón de miradas significativas, posturas agresivas y el tipo de comunicación no verbal que se da entre guerreros que han servido juntos tanto tiempo como para tener conversaciones enteras con expresiones faciales. El resultado final fue que no solo dejaron de dispararme, sino que cuando empezó a llegar fuego humano desde la posición de mi escuadrón, porque al parecer Torres había decidido que el fuego de cobertura era más importante que seguir las normas, varios soldados cefianos empezaron a proporcionar fuego de supresión contra sus propios sistemas de defensa automatizados. ¿Ves eso?, murmuré, acomodando al cachorro en mis brazos. Quienes intentaban matarme hace 5 minutos ahora me ayudan a no ser asesinado por su propio equipo. ¿Eso es muy conmovedor o una señal de que he perdido por completo el contacto con la realidad? La pequeña cachorrita me miró y dijo algo que sonó como una pregunta. No sabía qué preguntaba, pero pensé que la honestidad era probablemente la mejor estrategia. Yo tampoco lo sé, chaval, pero a veces lo mejor es seguir caminando y ver qué pasa. Para cuando llegamos a los 75 metros, había adquirido lo que los estrategas militares probablemente clasificarían como la formación de escolta más extraña de la historia. Un humano cubriendo el fuego desde el frente, un sapirano cubriendo el fuego desde atrás, y yo en medio cargando a niños asustados mientras hacía comentarios sobre la situación táctica. ¿Saben qué es lo más gracioso? Grité a cualquiera que pudiera estar escuchando. Esto probablemente terminará en algún manual diplomático. Capítulo 12. Abordajes no convencionales en situaciones con rehenes. Probablemente lo convertirán en lectura obligatoria en la academia. Los cachorros empezaban a relajarse un poco, probablemente porque los niños tienen una capacidad asombrosa para adaptarse a situaciones descabelladas. Siempre y cuando los adultos a su alrededor finjan que todo está bajo control. Los mayores incluso empezaban a mirar a su alrededor con curiosidad en lugar de terror, como si finalmente estuvieran asimilando que el aterrador humano realmente intentaba ayudarlos. Fue entonces cuando oí a Bexar gritar algo en Sepran que estaba casi seguro de que se traducía a «alto el fuego en todas las posiciones». Los sistemas automatizados se apagaron con un sonido agudo, y de repente el campo de batalla quedó más silencioso que en todo el día. «Genial», dije a mi pequeño público. «Ahora me están ayudando los que me disparaban». Esta es la misión de rescate más rara de la historia o la broma más elaborada que le han gastado a un marine de Kentucky. El cubo más pequeño soltó una risita, que era a la vez el sonido más adorable y surrealista que jamás había oído en una zona de combate. «Sí, lo sé», le dije. «Los humanos son raros. Ya te acostumbrarás». Para cuando llegué a nuestra línea defensiva con mi séquito de niños alienígenas confundidos, estaba lleno de adrenalina, rencor y lo que Chen diagnosticaría más tarde como una deshidratación catastrófica combinada con un golpe de calor leve. Los cachorros estaban a salvo. De alguna manera, yo seguía respirando, y ambos bandos aparentemente habían decidido que dispararse era menos importante que averiguar qué demonios acababa de pasar. Torres me recibió en el perímetro, con el rostro entre el alivio, la ira y la exasperación profesional. «Murphy, magnífico idiota suicida. Estás herido». «Solo mi manada», dije, bajando con cuidado al cachorro más pequeño,
que inmediatamente se pegó a mi pierna como un percebe de escamas plateadas muy decidido. Y posiblemente mis perspectivas profesionales. ¿Cómo reaccionará el coronel al verme llevando a cabo negociaciones diplomáticas no autorizadas en medio de un tiroteo? Considerando que acabas de evitar lo que habría sido el peor desastre de relaciones públicas de la galaxia, creo que tus perspectivas profesionales son buenas. Miró a los cachorros, que estaban apiñados, pero parecían notablemente tranquilos, considerando que un extraterrestre los acababa de llevar a través de una zona de guerra. Dios mío, Murphy, qué pequeños son. Sí, bueno, al parecer la crianza saperiana implica decisiones tácticas cuestionables. Intenté separar al cachorro de mi pierna, pero se aferró con más fuerza. Hola, chaval. Ya estás a salvo. Estos son los buenos humanos. Bueno, al menos son humanos. Billichen apareció con su botiquín, y esa expresión que pone cuando intenta averiguar cómo alguien logró sobrevivir a algo que debería haber sido matemáticamente imposible. Bulldozer, siéntate. Pareces un muerto recalentado. Me siento genial. Nunca he estado mejor. Quizás me dedique a las misiones suicidas profesionales como pasatiempo. Siéntate. Me senté, sobre todo porque mis piernas aparentemente habían decidido que ya no aguantaría más el peso corporal. Los cachorros se agruparon a mi alrededor de inmediato, lo cual fue a la vez reconfortante y tácticamente inconveniente. Fue entonces cuando el comandante Vexar apareció en nuestro perímetro, flanqueado por dos de sus guerreros veteranos, pero notablemente sin apuntarnos con armas. Me miró, sentado en el suelo, rodeado de cachorros. Miró a Torres, que claramente intentaba descifrar el protocolo de primer contacto, y luego negó con su enorme cabeza. Humano Murphy, dijo formalmente. Comandante Vestar, respondí, intentando levantarme y siendo empujado de inmediato por Chen. Me alegra volver a verte. Gracias por no dispararme. Gracias por no hacerme explicar al Consejo Guerrero porque permití que los cachorros de mi clan murieran por doctrina táctica. Hizo una pausa, mirando a los cachorros que parloteaban en Ceprian a toda velocidad, probablemente contándose historias sobre su aventura con el humano loco. Están ilesos, asustados, pero sí, están bien. Los niños son más duros de lo que los adultos creen. Es cierto. Vexar se agachó, acercando su imponente altura a la altura de los ojos. Los cachorros corrieron inmediatamente hacia él, balbuceando con entusiasmo. El más pequeño, mi pequeña sombra de escamas plateadas, me señaló y dijo algo. Eso hizo que Vexar arqueara las cejas. ¿Qué dijo?, pregunté. Dice que les dijiste que no tuvieran miedo porque a veces lo mejor es seguir caminando y ver qué pasa. Me miró con algo que podría haber sido respeto. También dice que hueles a miedo, sudor y determinación. Los niños son brutalmente honestos. Es una de sus mejores cualidades. Torres se aclaró la garganta. Comandante, necesito preguntar. ¿Cuál es su situación? ¿Seguimos disparándonos técnicamente o? Teniente Torres, dijo Vexar, que de alguna manera sabía su nombre a pesar de no haber sido presentado. Creo que hemos llegado a lo que su especie llamaría un impas. Su guerrero violó todas las reglas convencionales de combate, cometió un acto tan tácticamente desacertado que roza insensatez, y al hacerlo demostré más honor del que demostraban mis propias acciones. Oye, protesté débilmente. No nos dejemos llevar. Simplemente no quería ver niños lastimados. Precisamente, Vexar se puso de pie. Entre mi gente, la protección de los cachorros se considera el deber más importante. Hoy, un humano cumplió con ese deber cuando yo no. Esto requiere consideración. Lo que sucedió después fue probablemente la negociación de alto el fuego más extraña de la historia militar. Vexar y Torres comenzaron a discutir los términos mientras yo estaba sentada en el suelo sirviendo como una combinación de gimnasio y manta de seguridad para 12 niños alienígenas. Rodríguez seguía tomando fotos para documentación histórica. Chen seguía intentando obligarme a tomar pastillas de hidratación.
Y Kowalski aparentemente estaba teniendo algún tipo de experiencia religiosa sobre toda la situación. ¿Sabes? Le dije al cachorro más pequeño que había decidido que mi hombro era la percha perfecta. Tu gente y la mía probablemente pasarán los próximos 6 meses en reuniones de comité tratando de averiguar qué significa el día de hoy para las relaciones interespecies. Ella gorjeó algo que sonó como un acuerdo. Sí, no tengo ganas. Al papeleo tampoco. El alto el fuego temporal que acordaron era elegante en su simplicidad. Ambos bandos se retirarían a posiciones defensivas. Los cachorros serían devueltos a las autoridades civiles safarianas bajo supervisión neutral, y nadie dispararía a nadie más hasta que los diplomáticos decidieran qué hacer con una situación en la que la guerra se había suspendido temporalmente porque un marine humano había decidido que el bienestar infantil era más importante que seguir órdenes. Mientras preparaban a los cachorros para el transporte, el más pequeño me miró con esos grandes ojos dorados y dijo algo en un inglés mal hablado. Gracias, humano Murphy. No me avergüenza admitir que eso podría haberme hecho llorar un poco. Solo alergias. ¿Entiendes? Las zonas de combate son lugares polvorientos. De nada, chico. Dije que intentaras no meterte en problemas. ¿De acuerdo? Bexar se acercó mientras se llevaban a los cachorros. Humano Murphy, lo que hiciste hoy no será olvidado por mi gente. Comandante, solo hice lo que cualquiera habría hecho. No, dijo con firmeza. Hiciste lo que cualquiera debería haber hecho. Hay una diferencia significativa. Me agarró del hombro. Con una mano enorme, asintió con la cabeza a Torres y se alejó para reunirse con sus fuerzas. Así, el día más extraño de mi carrera militar terminó. Entonces, dijo Torres, observando a los sepianos retirarse a sus posiciones. ¿Cómo te sientes al ser el primer ser humano en negociar accidentalmente un alto el fuego al cometer un acto de insubordinación espectacular? Lo pensé por un momento. Honestamente, realmente podría optar por ese sándwich que mencioné antes. 6 meses después, estoy sentado en lo que los militares eufemísticamente llaman una oficina de enlace cultural, pero lo que todos los demás reconocen como el lugar donde encierran a los soldados problemáticos que se han vuelto demasiado famosos para ser un mariscal de la corte, pero demasiado impredecibles para volver a ponerlos en el campo. Mi título oficial es instructor senior, relaciones avanzadas entre especies, lo cual suena impresionante hasta que te das cuenta de que significa que paso la mayor parte de mi tiempo enseñando a jóvenes marines por qué caminar a través del fuego enemigo para rescatar a niños alienígenas no es, a pesar de la evidencia reciente de lo contrario, un procedimiento operativo estándar. La historia, por supuesto, ha crecido a medida que se cuenta. Según la última versión que circula entre los alistados garrotes, derroté sin ayuda a todo un ejército de Ceprian usando nada más que sarcasmo y pura determinación humana. En algunas versiones, mido 10 toneladas y soy a prueba de balas. En otros, los cachorros eran en realidad peligrosas bestias de guerra alienígenas que domé gracias al poder del intelecto humano superior. La verdad, como siempre, es más mundana y más ridícula que la leyenda. Lo que realmente sucedió fue que mi momento de espectacular estupidez demostró accidentalmente algo que todo el núcleo diplomático y los programas de intercambio cultural habían pasado por alto. A veces, la mejor manera de comunicarse a través de las barreras entre especies es simplemente hacer lo correcto y dejar que todos los demás descubran las implicaciones más adelante. Resulta que los sapirianos habían estado usando a los cachorros como escudos porque su doctrina militar prioriza la supervivencia del clan por encima del honor individual. En su contexto cultural, sacrificar guerreros adultos para proteger a los jóvenes tiene mucho sentido. Lo que no habían contado era encontrar una especie que estuviera lo suficientemente loca como para arriesgar vidas individuales para proteger a niños que ni siquiera eran de la misma especie. Mi pequeña amiga de escamas plateadas, cuyo nombre finalmente supe era Zixara, se ha convertido en una especie de celebridad. Aparentemente ha contado la historia del humano que olía a determinación para todos los que escuchaban, lo que ha llevado al avance diplomático más inesperado de la historia reciente.
Los cachorros sapirianos ahora solicitan regularmente niñeras humanas. Sí, escuchaste bien. Resulta que una vez que demuestras que estás dispuesto a arriesgar tu vida por sus hijos, los padres sapirianos deciden que eres lo suficientemente digno de confianza para encargarte de cambiar los pañales. Mi papel no oficial como el primer especialista interespecies en cuidado infantil de la galaxia ha llevado a negociaciones diplomáticas más exitosas que 20 años de discusiones formales sobre tratados. El comandante Bexar, quien recibió un elogio formal por su flexibilidad táctica innovadora frente al comportamiento humano sin precedentes, visita cada vez que su nave está en el sistema. Generalmente terminamos discutiendo teoría militar. La filosofía sefiriana y si mis acciones de ese día fueron brillantes o simplemente muy afortunadas. Ambas es su conclusión habitual. Definitivamente ambos. La parte realmente divertida es que mi truco se ha convertido en lectura obligatoria en militares de 3 especies diferentes. En los informes oficiales lo llaman el incidente del Kilo 7, pero los marines simplemente lo llaman esa vez que Murphy perdió la cabeza y accidentalmente inició conversaciones de paz. A Torres, que fue ascendida a capitana, en parte por su manejo de la situación diplomática y en parte por no dispararme cuando desobedecí órdenes directas, le gusta recordarme que probablemente soy el único infante de marina en la historia cuya insubordinación resultó en un elogio en lugar de un mariscal de la corte. ¿Te das cuenta? Me dijo la semana pasada, que has cambiado fundamentalmente la forma en que los militares abordan las situaciones de primer contacto. De hecho, existe un nuevo protocolo llamado Doctrina Murphy para situaciones que involucran extraterrestres no combatientes en entornos hostiles. Por favor, díganme que no se trata simplemente de caminar hacia el problema y esperar lo mejor. Dije cerca. Se priorizan las preocupaciones humanitarias sobre las ventajas tácticas cuando se trata de especies que demuestran instintos protectores similares hacia sus crías. Eso es mucho más diplomático que mi versión. Hoy en día, dedico mi tiempo a enseñar a los jóvenes marines sobre la sensibilidad cultural, los procedimientos adecuados de primer contacto y porque la frase «sostén mi cerveza y mira esto» nunca debería formar parte de la planificación militar. Es un trabajo gratificante, incluso si la mayoría de mis estudiantes me miran como si fuera una advertencia sobre los efectos a largo plazo de demasiada exposición al combate. Pero a veces, a altas horas de la noche, cuando estoy calificando trabajos sobre consideraciones éticas y resolución de conflictos entre especies, recibo un mensaje de Sixara. Ella está aprendiendo inglés ahora. Y sus notas suelen ser alguna variación de «Hola, Murphy humano. Estoy bien. Gracias por caminar». Y cada vez que escribo lo mismo. «De nada, chico. Sigue caminando también. Porque al final del día, eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Sigue caminando. Haz lo correcto cuando puedas. Y espero que cuando cesen los disparos, todavía haya personas, humanas, sepirianas o no, que valga la pena proteger. Incluso si eso significa que tu nuevo trabajo implica enseñar habilidades avanzadas como niñera a marines que se inscribieron para disparar cosas, no para cambiar pañales. Pero bueno, al menos el salario es bueno y finalmente lo conseguí.